Allinchamusqa kachunqa pichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walachu manachu no walaqlla kasani qankuna aychankichis ñuka España llaqtamanta pacha parlarimushankichis ñuqaypas suti Maggie. Kunan qhawarikusun kay wayra Japón Andes nisqata imarayku ñawpaqtaña hawarqanchu videota chaypi mana ñawirirqanichu biografianta imarayku ñuqa yachasqallayta nimurqaykichis kunan ñawirisun biografía imarayku segundo taki nintaña uyarisun importante yachananchis tiyan pichka paykuna chanta ama qunqasunchu chayraykus ñawiripusaykichis kayta kunan parlarisaq castellano gallopi runamasiychista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie, les hablo desde España. Hoy vamos a ver Hawaii Japón Andes. Ya anteriormente habíamos visto una de sus canciones, ahora vamos a ver la segunda canción. Y en ese momento yo les había comentado lo que sabía, pero es ahora oportuno leerles su biografía para que ustedes también se enteren y sepan un poquito más de ellos. Vamos a empezar y dice, Guaira Japón Andes es un grupo musical folclórico boliviano japonés fundado en 2015 y conformado por músicos japoneses residentes en Bolivia. La historia, la banda se fundó en 2000 con 5 miembros japoneses residentes en Bolivia y amantes de la música boliviana tradicional, Hiroyuki Akimoto, Makoto Shishido, Koichi Watanabe, Takihiro Ochai y Kenichi Kuwabara. Cada uno miembros originales pertenece ya a una banda, tal como el caso de Hiroyuki Akimoto, miembro del grupo musical Anata Bolivia, y Makoto Shishido, miembro de los Carcas. La banda tiene como base musical fusión de las culturas de sus miembros y su país residente, por lo cual hacen uso de instrumentos japoneses y andinos para recrear diversas canciones de los géneros hip, hip hop, hip hop. Vamos a leer qué dice hip hop. Es un género propio de la cultura música popular de Japón. Surgió en los años 90, pero significativamente en la música popular de los 60, música rock. Qué buena, ya nos enteremos de algo más. Después, ¿qué dice? Hip hop, anime tradicional, Bolivia y Japón, y entre otras sus canciones, y en sus canciones usan tanto el idioma japonés, español, como también aymara, quechua sureño. En el 2015 la banda saca su primer disco. Bueno, aquellas personas que ya quieran profundizar de su biografía van a Wikipedia, ponen Guaira Japón antes y les sale. Vamos a ver los instrumentos que utilizan. Guitarra, charango, quena, zampoñas, shakuhachi, debe ser como una quena también. Shakuhachi es una flauta japonesa, ¿ves? Sanshin es un instrumento musical de Okinawa, precursor del shamisen japonés. Bueno, aquellas personas que quieran profundizar ya saben, a Wikipedia, y ahí tienen la información completa de Guaira Japón Andes. Ahora vamos a ver la canción Esperanza, que es muy bonita para mí y quería traerles a ustedes y enseñarles también. Bueno, empezamos a ver, dice, debido a que el gobierno boliviano ha declarado cuarentena total en el país, los integrantes del grupo Guaira Japón Andes están pasando este tiempo en sus casas. Por eso cada uno ha realizado un video desde su hogar deseando que todos nos unamos manteniendo la esperanza de que pronto lograremos parar este virus y superar este mal momento. Qué buen mensaje. Ahora vamos a continuar viendo el vídeo. Música Makoto Shishido, letra Hiroyuki Akimoto. 風に舞う花びらは思い出のように散る止めどなく流れ落ちる涙雨に紛れて
づけば流れ落ちる涙誰に隠すでもなく愛しさと切なさは離れるものではなく愚かなぐらい愛し合いいつまでも変わらずに愚かなぐらい憎み合いいつの日も変わりゆく忘れたい忘れまい消えゆくこの痛みをいつかは会えるその日まで希望と共に生きよう忘れたい忘れまい消えゆくこの想いを何度も何度も思い馳せた君へいつか届けよう春の風に揺れる想いこの歌に届けようOh, muy bonita la letra, el mensaje, como han visto, es de eliminar el rencor, hay que tener amor, matar el rencor moribundo, ¿no? Es una letra que a mí me llega al alma, no importa el idioma, lo importante es que está traducido ahora para ustedes, eh, para que lo puedan sentir en sí la canción de cómo ellos también se sienten lejos de su país, pero estando en otro país donde se han quedado y amando la cultura, ¿no? Ellos aman. Ya saben que hay descendientes japoneses de hace 4 décadas en sí. O sea, una década es cada 25 años, ¿no? Una generación, mejor dicho, no una década, perdón. Una generación es cada 25 años. Entonces, ustedes mismos ahora pueden opinar de esta canción ya entendiendo un poco de lo que se trata. Y Makoto con el charango se luce. Voy a recorrer un poquito para escucharlo como transmite esa melodía y te llega al corazón. Y eso es lo más importante. No vale hasta más nini. Kunan jauren kits kankone y le trata ahí. Chay pekaukas kakarisa. Ñawirinay kichispa. Chantapsh nini kay sumak kay letra chantanin. Mana ñachik nikunachu. Wañuchina chik nikuyta tukuy munakunapa. Chay cosa pacha. Noqa nikichis chayta hermanos kanchis tukuy wayqaykuna kanchis. Wayqaykuna hina tantakunanchis, munakunanchis amataq chiqnikunachu chayllata nirikichisman. Kay takiypi tukuy ima completo. Manaña noqa niymanchu astawan porque chay ch'uyta kasan mensaje. Uyarinallapuni kunan suchurichisa imapaq Makoto tukasqan uyarisun sumaq tukarin chay gustawan noqaman. Ichapas qankunamanpas gustallasupchis entonces uyarikuna. 風に揺れる想いこの歌に届けよう Y el instrumento japonés le da un toque especial. La guitarra.
Bueno, ha sido eso en abril del 2020 cuando inició el COVID. Hicieron esta canción. Espero que les haya gustado. Espero que ustedes también hayan hecho la cuarentena, se estén cuidando hasta ahora y hay que seguir cuidándonos porque esta enfermedad, ya quieran o no, este virus se queda con nosotros, como todas las gripes y todo que se han ido quedando, se quedará. Lo único que tenemos que hacernos es cuidarnos, mantenernos aseados y anteriormente les he dicho nosotros cómo hacemos aquí el poder cuidarnos. En la puerta de la casa dejamos un mueble como los japoneses, como la cultura asiática, ¿sí? Un mueble en la cual dejamos nuestros zapatos y también al lado tenemos otro mueblecito en la cual dejamos ya o pantuflas o algunas medias con gomitas por abajo para caminar dentro de casa y una percha para dejar todos los abrigos y todo. Y una vez eso entramos, nos aseamos las manos y bien y recién podemos empezar a hacer las cosas que tengamos que hacer en casa o estar sentados o relajar, ¿no? Lo que ustedes quieran, pero ese es el método que hacemos. Para salir llevamos un gel y también en todos los centros comerciales, tiendas, siempre están en los geles para que se echen y puedan manipular las cosas que deseen comprar. Eso es lo único que les puedo decir, que se cuiden, que cuiden sus familias, que espero que estén bien y protéjanse, por favor. Solamente jabón y agua, eso es lo primero. Alcohol no hace nada. eh, lo que siempre, con lo que antiguamente las madres nos lavaban, jabón y agüita. Eso es lo más necesario que tiene que haber en una casa para poder lavarse las manos. No gané ni la más sky taki luego abril 2020 chay fecha ni a callar gaña COVID. Santapis ni kuna wasiykichispi churanaykichis tiyan ima huk mueblecituta huk kajallatapas chaypatama churanaykichis tiyan zapatos wak kajapita pantuflas o medias imastapas churanaykichis yaykunaykichis qhichunkichis zapatuykichis chay mediastapas churakunkichis yaykunaykichis wasiykichis chanta huk perchatapas churanaykichis chayma abrigosniykichis warkunaykichispaq chay kananpaq chaykunawan wasikuman mayakunaykichis tiyanma yakitu jabonwan makikichis sumaqta k'ala pichus lluqsinku hinallataq wananku tiyan cuidakunaykichis tiyan porque kay unquy imaraykuchus kay unquy mana allipunqachu quedakunqa imaynachus fiebre española, gripe, tukuy ima karqay chay quedakun kikin quedakunqa ñuqanchis quedakunqa hasta wañunanchiskama ñuqanchisman dependen hampikunanchis cuidakunanchis nipichu hamunqa wasiykiman cuidasun entonces chayta uyarikunaykichis tiyan. Chantapis kunan niykichismi ima takitachus mañamuy munankichis mañamuychis qillqarimuychis qankuna ima kunan uyarinkichis ña leespa ñawirinkichis ña imatachus niymunarqa kay takiywan kunan yachankichis entonces kunan yachaspaqa umaykichis imatachus t'ukurinkichis chayman nispa qillqarimunkichisman ñuqapis ñawirisqa chanta ña qillqimullasaykichis qankunapi. Kaykamalla ñapis allinch'isiña kay puñumullasaña k'aya waqpidiyupi tinkusun k'aykama llaqtamas ama qunqaychischu mañamuychis takiyta notificaciontas chinchariychis suscribikuychis ya chayaniri gente como siempre dar like, dislike, comenten, compartan pidan las canciones que quieran. Vamos a seguir conociendo artistas que cada vez van dando mensajes muy buenas para que la gente empiece a entender un poquito más de cómo tenemos que ser la sociedad unidas y así podemos ir adelante. Bueno, pidan las canciones, suscriban, notificaciones y los que quieran ir a Instagram ahí les dejo en la caja de informaciones siempre el link, también los links de los cantantes que estamos viendo. Hasta mañana que aquí ya es muy tarde, gente.